Volvemos amigos en Poder Ciudadano con Juan Carlos Cortés de Servir para seguir conversando sobre la ley del servicio civil. Estábamos en el tema de la evaluación. Estás diciendo que esto no va a ser como fue en el 90, que realmente es pues lo que recuerda a la gente, ¿no? Y lo que yo quería preguntarte es, ok, está bien, se va a hacer de esa manera la evaluación, pero eso tampoco quiere decir que los evaluadores, ¿cómo va a recuperar la credibilidad, la confianza de los funcionarios de que los señores evaluadores lo están haciendo realmente con apego a la ley y no para pagar favores, quitar el puesto, poner a otro que es su amigo, en fin, lo que pasa en el Perú normalmente? O sea, amarremos dos cosas, ¿no? Uno, para poder ingresar a la administración pública a partir de la norma, digamos, que entre en vigencia totalmente, es por concurso. O sea, no es que saco a uno para poner a mi amigo. En segundo lugar, el tema de la evaluación, la lógica de la evaluación, y digamos, lo que más ha destacado es el tema de que aquella persona que tenga dos evaluaciones negativas, desaprobadas, va a salir. Pero la lógica de la evaluación es para mejorar. Una persona que no cumple, por ejemplo, el 40% de las metas que había establecido. Lo que tiene que hacer el funcionario, la cabeza, es decir, bueno, ¿por qué no se hizo esto? Entonces, habrá muchas explicaciones. No estoy capacitado por eso. Bueno, capacítate. Te voy a capacitar, no es que te capacites, ¿no? Te tengo que capacitar. Segundo lugar, no hay coordinación con las demás áreas. Bueno, resolvamos el tema. El tema, básicamente, la evaluación es para mejorar. Una situación que es la que se ha levantado es aquel trabajador que no cumple nada, que sale desaprobado. ¿Qué quiere decir? Que no ha hecho nada. Que ninguna y que meta. No puede estar. Y que en realidad, digamos, ningún ciudadano estaría dispuesto a pagarle a alguien para no hacer nada. Evidentemente. Es más, se le capacita y encima es próximo a la evaluación, no hace nada. Entonces, no es posible eso, ¿no? Y esto mejoraría con, por ejemplo, la percepción de la encuesta sobre corrupción. Es que normalmente la gente paga soborno al Estado, el 43% dice que paga para agilizar las cosas, es decir, es un Estado que no le es eficiente. Esto podría ayudar, digamos, a quitar esta percepción. Digamos, en una cosa, por eso nosotros decimos que esta norma no es una norma únicamente de derechos y deberes de los servidores públicos, sino va mucho más allá. Para poder pasar una entidad a la ley, tiene que hacer varias cosas. Una de las cosas que tiene que hacer es la fotografía de lo actual, funciones, procesos y adicionalmente las personas que están. Luego tiene que hacer una evaluación de los procesos que hay. ¿Para qué? Para mejorar justamente la atención al ciudadano. Y cómo casas los perfiles de las personas con mejorar la calidad del servicio que se da. Entonces, no es únicamente a ver cuántos derechos tienes o cuántos deberes tienes, sino es cómo haces una reforma realmente de la administración pública. Esa es la lógica que hay detrás de esta norma. Y se dice expresamente. Entonces, ya estamos trabajando con ciertas instituciones para justamente poder hacer esa hoja de ruta del cambio hacia una mejora, obviamente, en los derechos y los deberes de los servidores, pero también de la atención al ciudadano, que es a lo que nos debemos principalmente. Regresando un poquito a la primera pregunta y el tema gremial y todo, que es realmente lo político también, es decir, esto es un asunto político, ¿no? Y eso lo sabemos. Ayer Humala dijo en la entrevista que dio que iba a conversar con los gremios, ¿no? ¿Esto ustedes lo tienen de manera oficial? ¿Se sabe? ¿Se conoce? El presidente lo ha dicho y el presidente, digamos, va a cumplir su palabra, ¿no? Digamos, ha señalado eso. Y luego, digamos, como consecuencia de eso, veremos la manera como todo lo que temas de reglamentación se trabajarán de alguna manera con las organizaciones, ¿no? Falta un reglamento que es, en realidad, lo que se pone en práctica, digamos, ¿no? Y que es importante, es importantísimo tenerlo, y ahí, imagino, se podrán ajustar algunos puntos que o son débiles o en el caso, como mencionabas, el TC pueda decir, bueno, esto por acá, por allá. ¿Cuándo tendremos un reglamento? ¿Se tienen algunos plazos? No, son 180 días, ya venimos trabajando en el tema de los reglamentos, básicamente son temas muy técnicos para que establecer directivas, establecer lineamientos de cómo hacer cada una de las cosas. Por ejemplo, esta hoja ruta que llamamos para efectos del cambio,
cómo se va a determinar determinados o cómo se va a calcular determinados beneficios, cómo se va a efectivamente hacer el traspaso, cómo tienen que ser los concursos, cómo tiene que ser la evaluación por desempeño, además los candados que ya están en la ley, cómo tiene que efectivizarse para que justamente sirva para mejorar, cómo eliminar la arbitrariedad que pueda darse en algún momento determinado, cómo va a ser el tema de la fiscalización por parte de nosotros, cómo vamos a apoyar a las entidades en la asesoría técnica, cosa que ya venimos haciendo. Es decir, es un mar de cosas. Y es un plazo que vence en diciembre de este año. Ok, en diciembre ya tendríamos entonces un reglamento con, como dijo el presidente, los gremios escuchados, si es que eso se va a concretar. Una última pregunta, Juan Carlos, que ya tiene que ver con un asunto que es un poco, podría ser discriminatorio, considerado discriminatorio, que es que las personas que no tengan, digamos, no respondan a los asuntos tecnológicos van a perder su puesto, ¿no? Y entonces eso yo me imagino que a partir de los 39, 40 años ya tienes pues un punto menos, ¿no? Porque tiene que ver con los jovencitos están mucho más familiarizados con el asunto. ¿Cómo lo ves tú? No, pero digamos, no es que las personas que no tengan, estamos hablando de áreas, estamos hablando de personas, no de personas, sino de ciertas circunstancias muy especiales, muy excepcionales, en las cuales hay que hacer una modificación de la propia institución. O sea, no es que, digamos, los mayores los vamos a relegar, justamente lo que queremos es lo contrario, es que a la persona que tengan experiencia nos puedan decir cómo hacer las cosas mejor. O sea, lo que ha sucedido en los últimos 20, 30 años es decirles, sobre todo a las personas que están 2 y 3, 6, decirles, ¿sabes qué cosa? No sirve para nada. Los han relegado, no les han dado aumento de sueldo, no los tienen arrinconados. La idea es cómo despertamos a esa persona y le decimos, bueno, sí queremos ayudarte en el sentido de progresar. ¿Cómo puedes tú ayudar a que estas cosas mejoren? O insertarte, pues, ¿no? A las nuevas cosas y a la... Sí, y además vemos que eso sucede, o sea, vemos que sucede. Entonces la idea es cómo hacemos para efectivamente que esa persona que ha estado relegada ya no esté más relegada. Y eso, digamos, sucede, ¿no? O sea, digamos, hay las congeladoras y hay, vaya usted a recursos humanos y quédese ahí haciendo cualquier cosa. Entonces la idea es cómo cambiamos eso y hacemos que esto realmente funcione. Por eso el tratamiento que le estamos dando es un tratamiento sumamente técnico. Esperemos pues que haya un mejor trabajo de comunicación para que los sucesos de la semana pasada no se repitan, ¿no? Y que, bueno, todo el mundo esté contento porque es una reforma que necesitamos, eso es cierto, y es importante, pienso yo, que es bueno comunicarlo bien, ¿no? Para que la gente pueda saberlo, entenderlo y ponerlo en práctica, comenzando por que los funcionarios lean la ley, ¿no? Eso sería muy interesante. Muchas gracias, Juan Carlos, por estar con nosotros. Y nosotros hacemos un breve comentario de 2 asuntos que queríamos, ya para terminar, queríamos decir. Primero es el tema de la Defensoría del Pueblo. Queremos dar un comentario más allá de los cuestionamientos que tenga o no la señora Pilar Freitas. Pensamos que siendo la Defensoría del Pueblo la entidad pública más importante y más confiable, la gente es en la entidad que más confía, no puede tener una dirección de una persona que va a tener que utilizar una leguleyada para ocupar ese puesto. Porque, ¿qué es lo que pasa? La señora Pilar Freitas es regidora. Van a tener que vacarla para que pueda ocupar un cargo como defensora del pueblo. Y la vacancia, en realidad, es un castigo, no es un asunto de que se puede vacar para poder hacer el otro puesto. Ella ha sido elegida por los limeños, por los votantes. Entonces, la vacancia significa defraudar a las personas que votaron por ella. Y entonces, ¿cómo una persona que va a utilizar esto, que es un vicio en la ley, estaría pues utilizando una figura de trafa, de fraude? Y eso realmente es grave. Lo demás se puede cuestionar, se puede discutir, pero esto de acá en la institución más confiable es bastante preocupante. Esperemos que esto se pueda resolver y no lleguemos a una situación extrema como esta. Y lo segundo es que Transparencia Internacional
ha publicado ayer su barómetro global sobre la corrupción. Eso es una encuesta que hacen anualmente, y en 107 países, son 100.000 o 110.000 personas, me parece, que son encuestadas sobre el tema de la percepción de la corrupción, y ahí hay que decir algunas cositas que nos parecen importantes. Primero, que el Perú está en un puesto expectante, no está tan mal, digamos, ha mejorado, pero sin embargo la percepción de los peruanos en el tema de corrupción es elevada. La delincuencia y la corrupción son problemas que los peruanos perciben como los más graves que afronta nuestro país. Y un dato bien interesante de la encuesta es que el Poder Judicial en el Perú es la entidad más corrupta. Y es increíble que sea el único país que tenga al Poder Judicial como entidad más corrupta. Eso es gravísimo, porque es la justicia. Entonces, con ese asunto sí nos parece grave, porque claro, podemos tener un puesto más o menos bueno, pero la percepción de los peruanos no es todavía la mejor. Y bueno, lo sabemos porque acá en el programa sacamos todo el tiempo reportajes que tienen que ver con autoridades que están cometiendo delitos de corrupción. Les recomiendo que lean esta encuesta, está en la página de Proética, es www.proetica.org.pe, y ahí podrán revisar los datos, y realmente a los colegas del interior del país, les digo que también son nuestra audiencia, que la puedan bajar y leer, porque vale la pena saber esos datitos y hacer una comparación. Bueno, eso es lo que nos queda de tiempo, y nos vamos a despedir y nos vemos el próximo miércoles a las 5:30 por La Mula TV. No se olviden de escribirnos a poderciudadano@proetica.org.pe con todas sus denuncias, que acá vamos a estar para investigarlas. Buenas tardes y nos vemos el miércoles.